Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta eh, con la cuarta entrega de la ronda lectora en la Facultad de Filosofía y Letras, en la librería Liliana Bodoc, leyendo nuestra obra maestra, ya le decimos así chochas, Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb. En la entrega anterior tuvimos una reseña en la página de la facultad sobre la obra y sobre Amélie Nothomb, con la que nos honró Marcela González y el equipo de comunicación de extensión de la facultad, pensando en llevarles lo más posible a vuestras casas y en este momento de aislamiento, de profundizar en la ronda. Así que tenemos a Amélie y a la metafísica de los tubos en un momento crucial, habíamos cerrado la semana pasada dos episodios memorables: la incursión de su padre en el mundo no, de la cultura no, la cultura profunda japonesa, su amor por su hermana Juliette. Habíamos dejado ahí también esta visita a las carpas, habíamos mencionado los ciclos representados por los meses y sus alusiones, ¿no? Todo lo alusivo a cada mes en función de la temperatura, del clima, de los peces, de la naturaleza, de las flores, etc. Y habíamos ya presentado la característica de Nothomb de trabajar con intertextualidades literarias bien significativas y culturales, que va a ser lo que en este capítulo va a predominar, en el que voy a leer ahora. Luego que ella comprende la complejidad de lo que es ser cónsul y le parece casi normal cantar con el cuerpo, aunque sea algo misterioso, se va a retirar un poco de ese episodio, a la manera de escenas, ¿no? A la manera, en ese sentido, también la semana pasada comentamos su parentesco, su filiación con cierta tradición francófona vinculada al teatro del absurdo francés, a las preguntas sobre la existencia, en otro tono, ¿no? Un tono bien contemporáneo, más personal, más subjetivo, con la crítica más, digamos, expresada de otra manera. En este capítulo, en este momento, que ya, como les decía, se nos va a terminar la novela, ella va a continuar con un tema que ya presentó, que fue el tintín, el tantán. Habíamos hablado de ese libro de aventuras, de esa historieta, de ese material que atravesó, cruzó Francia o la francofonía en varios sentidos. Yo recuerdo cuando era bastante pequeña, 8, 9, 10 años, no recuerdo bien, mis años de Alianza Francesa, cuando rendíamos el examen final y se nos entregaba el certificado. Éramos pequeñas, asistíamos a un curso allá que se llamaba Bonjour Lin, que era audiovisual. Nos regalaban distintos episodios del Tantan, que era, entrar en esa cultura. Habíamos visto ya como Amélie, impregnada de eso, hacía también una crítica o mostraba como el único personaje femenino carecía de las virtudes de los personajes masculinos. Entonces, ella también va a jugar a desolemnizar, si se pudiera decir, a desmitificar aquellos discursos hegemónicos nacionales o francófonos o europeos que la han marcado, que han marcado su cultura, la de sus padres, en fin, su infancia, sus valores, su moral burguesa, de la que viene, etc. Y acá no les voy a contar más porque voy a ir derecho a leer, se van a sorprender. La discursividad del tantán, el tintín, este joven que junto a su perrito va viviendo distintas aventuras, siempre de las que sale un poco airoso por sus capacidades particulares, un poco detectivescas, de aventuras, y también por mostrar un poco ridículos a quienes se enfrentan a él. Sé que muchas de ustedes fueron a ver las carpas y se maravillaron,
que muchas se pusieron a escuchar no y ver los vestuarios y los abanicos y las voces. Bueno, ahora la invitación quizás sea a investigar un poquito, a mirar un poquito más de las aventuras de Tintín y de un texto, otro texto que podría ser considerado de otra naturaleza, pero que en la mirada del tubo no hay diferencia, siempre y cuando ellos, esos textos, la pongan a ella en esa actitud de pregunta. Cuando permanecía con un Tintín abierto sobre las rodillas, nadie sabía que estaba leyendo. Creían que me limitaba a mirar los dibujos. En secreto leía la Biblia, el Antiguo Testamento. Resultaba incomprensible, pero en el Nuevo había cosas que parecían escritas para mí. Que aparecen las escrituras sagradas a la par del Tintín, ¿no? Esto como la burguesía también construyó un modo. Me encantaba el pasaje en el que Jesús perdona a María Magdalena, pese a que no comprendía la naturaleza de sus pecados. Aunque ese detalle me resultaba indiferente, me gustaba que se arrodillase ante él y que le frotase los pies con sus largos cabellos. Me habría gustado que me hicieran algo así. El calor se disparó. Julio inauguró la época de lluvias. Empezó a llover casi todos los días. La lluvia tibia y hermosa me sedujo desde el primer momento. Me encantaba permanecer días enteros en la terraza, mirando cómo el cielo se encarnizaba sobre la tierra. Jugaba a ser el árbitro de aquel cosmogónico combate, haciendo el recuento de los puntos. Las nubes resultaban más impresionantes que el sol y, sin embargo, este siempre acababa por vencer, ya que era el gran campeón de la fuerza de inercia. Cuando el sol veía acercarse los espléndidos nubarrones cargados de agua, mascullaba su leitmotiv. Venga, vapuléame, mándame tu stock de municiones, despáchate a gusto, aplástame. No diré nada, no gemiré, nadie encaja como yo, y cuando ni siquiera existas, por culpa de haberme escupido encima demasiadas veces, yo seguiré estando ahí. Interesante modo de mirar la supremacía del sol, ¿no? Varias sugerencias de sentido en este cruce, vertiginoso, porque habló de Tintín, la idea de sus padres de que estaba leyendo una historieta que para jóvenes, para niños, que tenía 2 años y medio, ella estaba escudriñando en el libro, en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y imprime eso en la cartografía del mes de julio con este debate, esta relación entre el sol y las lluvias. A veces abandonaba mi refugio para tumbarme sobre la víctima y compartir su suerte. Elegía el momento más fascinante, el de la tempestad, el pugilato definitivo, la fase de combate en la que el asesino golpea la cara al ritmo del granizo sin parar en un aparatoso estruendo de osamenta que cruje. Intentaba mantener los ojos abiertos para mirar al enemigo a la cara. Su belleza resultaba espantosa. Me entristecía saber que tarde o temprano perdería. En aquel duelo había elegido mi bando. Estaba vendida al adversario. Aun cuando vivía en la tierra, era partidaria de las nubes. Resultaban tan seductoras. No habría dudado en cometer traición por ellas. Nisho-san, que reaparece su nana. Acá también hay una sugestión, me parece, de este debate de género, ¿no? Entre el sol y las nubes. Hay algo ahí de una identificación de ella con lo femenino, me parece. Nisho-san venía a buscarme para obligarme a refugiarme bajo el techo de la terraza. ¿Estás loca?, me decía Nisho-san, te pondrás enferma. Mientras me quitaba la ropa empapada y me friccionaba con una toalla, contemplaba la cortina de agua que proseguía con su obra pleonástica, terraplenar la tierra. Tenía la impresión de vivir en un gigantesco túnel de lavado. A veces sucedía que la lluvia ganaba. Fíjense que este modo épico, ¿no?, de narrar la lluvia
Ella juega en parte, me parece, atrevidamente, con este atrevimiento tan particular que tiene Nozón, a narrar de un modo alegórico, cual la Biblia, ¿no? Se mete en esa, se contagia, como quien dice, de esa situación narrativa, de ese modo narrativo, y habla y presenta los hechos de la naturaleza en clave bíblica, ¿no? En un sentido lúdico, en un sentido narrativo. A veces sucedía que la lluvia ganaba. Aquella provisional victoria recibía el nombre de inundación. El nivel del agua subió en el barrio. En el Kansai, aquel tipo de fenómeno se producía todos los veranos y no se consideraba una catástrofe. Era un ritual previsto y en vista del cual se tomaban medidas, como por ejemplo dejar abiertas las omillo, las honorables alcantarillas de las calles. En coche era conveniente circular lentamente con el fin de evitar las excesivas proyecciones de agua. Me daba la impresión de viajar en barco. Las estaciones de lluvia me satisfacían por múltiples razones. El pequeño lago verde, ¿se acuerdan? Que ella ya lo había bautizado. Casi había doblado su superficie, sepultando las azaleas circundantes. Tenía 2 veces más espacio para nadar y me parecía deliciosamente extraño el hecho de tropezar en ocasiones con un matorral florecido bajo los pies. Un día, chan, 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 aprovechando una tregua pasajera, mi padre quiso dar un paseo por el barrio. ¿Me acompañas?, me preguntó tendiéndome la mano. Imposible negarse. Así pues nos marchamos los dos a dar una vuelta por las calles inundadas. Me encantaba pasear con mi padre, que, absorto en sus pensamientos, me dejaba hacer las tonterías que quisiera. Mi madre nunca me habría permitido saltar con los pies juntos en los torrentes del borde de la calle, mojando mi falda y el pantalón paterno. Él ni siquiera se daba cuenta. En esto de trabajar con el comparatismo, ya vamos a ver más adelante, en otro material que hemos propuesto para este espacio, en esta investigación que estamos haciendo sobre la familia, en el sentido así poético, literario, crítico, la historia de la relación de Remedios de Escalada con su papá, ¿no? Remedios de Escalada, en esta novela que vamos a leer posteriormente, Pasión y Traición, de Florencia Canale, que narra otra historia sobre la vida de Remedios de Escalada luego de San Martín, ¿no? Y entonces está este vínculo también, este modelo occidental, patriarcal, ¿no? Donde la madre está obligada a ser la que pone las reglas, la que no, y después el padre resulta ser, ¿no? Como una suerte de modelo de pareja, modelo de paternidad, que lleva a veces a esta generación. ¿Se acuerdan que en la primera clase les hablé bastante de esa generación de las madres de los 60? Varias de ustedes también pusieron en juego los recuerdos de esas madres que tenían que ser amas de casa, intelectuales, ¿no? Estar informadas, muchas trabajando, que tenían además causas sociales. Entonces también ahí hubo como interferencias o cuestiones particulares a la hora de maternar, ¿no? Maternar claramente, ¿no? Y quedaron ahí las abuelas, los padres, y sin embargo también esa historia va a estar allá. Ya vamos a ver qué interesante la historia de la familia de los Escalada, Antonio Escalada, su segunda esposa, la mamá de Remedios, y todo lo que ahí se configura también en un universo crítico, desde lo femenino, desde los feminismos también, desde la mirada sobre el patriarcado y el machismo y las naturalizaciones de las lógicas del poder y de la autoridad dentro de la familia. Lo dejo acá puesto para no olvidarme y ya después, por supuesto, lo vamos a seguir desarrollando, ¿no? Ella feliz, permitida, autorizada, la pequeña, bueno, saliendo con su papá. Era un auténtico barrio japonés, tranquilo y hermoso, bordeado de paredes culminadas por tejas niponas, con los ginkgos sobresaliendo de los muros de los jardines. A lo lejos, la callejuela se transformaba en un camino que serpenteaba por la montaña hacia el pequeño lago verde.
Aquel era mi universo y por única vez en mi vida me concedió la profunda sensación de sentirme en casa. Tenía la mano levantada para sujetar la de mi padre. Uy, se me pone la piel de gallina. Todo estaba en su sitio, empezando por mí, cuando de pronto me percaté de que mi mano estaba vacía. Este fue como un pequeño, ¿no? Como un pequeño momento, una epifanía de felicidad, de perfección, ¿no? Ese estar con su papá en estos términos, con ese paisaje japonés. Esto va a ser una marca profunda en el personaje y después en Amélie y en los personajes femeninos que después se van a desarrollar en su obra, en consonancia con esta infancia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cartografía de la infancia y también habíamos hecho la relación con los libros de Liliana Bodoc que habíamos trabajado en el verano, El espejo africano, y los cuentos de Amigos por el viento? Miré a mi alrededor, es ese momento de ella con la manito a su papá, miré a mi alrededor, no había nadie. Estaba segura de que un segundo antes mi padre estaba allí. Había bastado girar la cabeza un momento para que se esfumase. Ni siquiera había notado el instante en el que me había soltado la mano. Una angustia indescriptible se apoderó de mí. ¿Cómo un hombre podía volatilizarse de aquel modo? ¿Acaso los seres eran algo tan precario que uno podía perderlos sin motivo ni explicación? ¿Podía desaparecer una mole como aquella en un abrir y cerrar de ojos? De repente escuché la voz paterna que me llamaba desde ultratumba, sin duda, ya que por más que mirase a mi alrededor, seguía sin aparecer. Su voz parecía atravesar el mundo para llegar hasta mí. «Papá, ¿dónde estás?» «Estoy aquí», respondió con calma. «¿Dónde? No te muevas. Sobre todo no avances hacia donde estaba yo». «¿Dónde estabas tú?» «A 1 metro de ti, a tu derecha». «¿Qué te ha ocurrido?» «Estoy debajo de ti. Había una alcantarilla abierta y me he caído dentro». Miren qué escenario glorioso para poner en juego las diferentes miradas, ¿no? La tragedia de las inundaciones y a la vez esta cuestión casi mágica donde ella está en la alcantarilla, que podría ser narrada en una clave, por supuesto, trágica, desgraciada, ¿no es cierto? Y sin embargo es narrada en esta clave y les va a hacer acordar a las que me acompañaron el año pasado a esos momentos de Enriqueta del Copete donde desde una mirada médica o científica o adulta, ay, pobrecito, y ella lo mira de este lugar y ese padre grandote que canta no, de alguna manera se hace compinche, cómplice de esa forma de sentir lo que podría haber sido narrado en forma de desgracia. Miré a mi lado, en medio de la calle, convertida en río, no se distinguía ninguna trampilla, pero observando con más detenimiento, me pareció apreciar una especie de torbellino que debía de indicar la apertura de las alcantarillas. «¿Estás en el miso, papá?», pregunté con hilaridad. «Sí, querida», dijo él serenamente con la intención de tranquilizarme. Se equivocaba. Habría hecho mejor alarmándome. No estaba asustada en absoluto. Aquel episodio me parecía de lo más cómico y no veía dónde estaba el peligro. Observaba fijamente el agujero de agua que lo había engullido, maravillada de que pudiera hablarme a través de aquella muralla líquida. Me habría gustado reunirme con él para ver cómo era su refugio acuático. «¿Estás bien donde estás, papá?» Esta es una pregunta preciosa, ¿no? Es decir, la preocupación de los adultos muchas veces volviéndonos trágicos ante las vicisitudes, sin ir al corazón, ¿no? al mundo interior. Y acá también me parece que ella en este cruce, así como ha narrado en cierto modo una narrativa de suyo bíblica, también juega con las aventuras de Tintín, por eso los ha mencionado, construyendo como una doble intertextualidad, en lo que le interesa a ella, que es esta mirada de una niña que
tiene otra lucidez para comprender un mundo pautado, con reglas, sobre todo con modos de sentir estereotipados, que son los que Amélie va cuestionando a su modo, ¿no? Rompiendo, descristalizando poquito a poco. Entonces, el padre también se hunde, un señor muy grandote, muy alto, muy inmenso, y ella imagina una aventura dentro de allí, ¿no? El peligro de que a lo mejor el padre se ahogue, ¿no? Esa posibilidad no se le presenta. Y le da tanta curiosidad y gusto que le dice, papá, ¿estás bien donde estás? Y aparte contando con nuestra complicidad de que es una niña de 2 años y medio. Sí, le dice el padre, vuelve a casa y dile a mamá que estoy en la alcantarilla, ¿de acuerdo? Contestó con tanta sangre fría que no me di cuenta, dice ella, de la urgencia de mi misión. Di media vuelta y me puse a juguetear, ¿no? Se empieza a distraer. Por el camino me detuve, asaltada de pronto por una evidencia. ¿Y si el oficio de mi padre consistía precisamente en eso? Pues claro, cónsul significaba alcantarillero. No había querido contármelo porque no se sentía orgulloso de su profesión. Qué callado se lo tenía. Me reí. Por fin había aclarado el misterio de las actividades paternas. Salía temprano por la mañana, regresaba por la noche sin que yo supiera a dónde iba. Ahora ya lo sabía. Se pasaba el día en las canalizaciones. Pensando lo mejor, me alegré de que mi padre tuviera un trabajo relacionado con el agua. El hecho de que fuera agua sucia no quitaba que fuera agua. Mi aliado elemento, el que más se parecía a mí, aquel en el que mejor me sentía. A pesar de haber estado a punto de ahogarme en él, por otra parte, ¿acaso no resultaría lógico que hubiera estado a punto de morir en el elemento con el que más identificada me sentía? Todavía ignoraba que los amigos eran los mejores traidores en potencia, pero sabía que las cosas más seductoras tenían que ser a la fuerza las más peligrosas, como inclinarse demasiado por las ventanas o tumbarse en medio de las calles. Aquellos interesantes pensamientos borraron el recuerdo de la misión que me había sido encomendada por el alcantarillero. Vieron que ella dice, el autor de mis días, el cantante de No, el cónsul, ahora el alcantarillero. También de alguna manera juega o ironiza sobre las profesiones, ¿no? Esto del doctor, el licenciado, Empecé a jugar al borde de las callejuelas, a saltar con los pies juntos sobre auténticos ríos, mientras cantaba canciones que me iba inventando sobre una pared. Localicé un gato que por miedo a mojarse no se atrevía a cruzar. Lo cogí en brazos y lo deposité sobre la pared enfrente, no sin antes soltarle un discurso sobre los placeres de la natación y las ventajas que le reportaría. El menino huyó sin darme siquiera las gracias. Mi padre había elegido una curiosa manera de confesarme cuál era su profesión. En lugar de explicármela, me había llevado a su lugar de trabajo, al fondo del cual se había lanzado a escondidas con la intención de causarme una impresión todavía mayor. Dichoso papá. También debía de ser allí donde ensayaba sus lecciones de no. Esa era la razón por la cual nunca lo había oído cantar. Ahora cierra todo en esta historia preciosa, antiadulta, ¿no? Sentada sobre la acera, fabriqué un barco con hojas de ginkgo y lo solté en medio de la corriente. Lo perseguí correteando. Extraño los japoneses que necesitaban a un belga para sus alcantarillas. Chan, 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 chan. Sin duda era en Bélgica donde se encontraban los más eminentes alcantarilleros. Vuelve, ¿no? A la crítica de la cultura colonial. En fin, todo aquello no tenía demasiada importancia. El próximo mes celebraría mi 3er aniversario.
si por lo menos pudieran regalarme aquel elefante de peluche, habría multiplicado las alusiones para que mis padres comprendieran mi deseo. Pero esa gente, a veces, daba muestras de no enterarse de nada.